Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer es una de las obras más representativas del romanticismo español. A través de estos poemas, Bécquer expresa de manera sublime las emociones del alma humana, capturando la fragilidad del amor, la profundidad de la melancolía y la belleza efímera de la vida. La obra no solo reflexiona sobre los sentimientos más universales, sino que también nos invita a explorar los misterios del arte, la creación poética y la naturaleza del ser. Cada rima, en su brevedad y simplicidad, encierra una riqueza emocional que sigue tocando el corazón de los lectores, dejando una huella perdurable en la literatura universal. Capítulo 1. El amor y la angustia del alma. La rima y de Gustavo Adolfo Bécquer nos invita a sumergirnos en el laberinto profundo y complejo de los sentimientos humanos, donde la fragilidad del amor se muestra a la vez que la angustia del alma se hace inevitable. Esta pieza, breve pero cargada de emotividad, encierra un mundo entero de emociones contradictorias que exploran lo inalcanzable, lo efímero y lo angustiante del amor. La palabra amor, a pesar de su simplicidad, se convierte aquí en un concepto casi místico, un misterio insondable que genera tanto alegría como dolor. En el mismo momento en que Bécquer introduce el amor como una idea pura, también lo entrelaza con la tristeza, la frustración y la sensación de vacuidad, elementos que marcan la esencia del sufrimiento humano. El amor, en su más pura expresión, se convierte en un fantasma que persigue y tortura al alma humana, sometiéndola a una constante búsqueda de respuestas que nunca llegan a materializarse. Este amor idealizado parece tan lejano como las estrellas, pero, al mismo tiempo, es una presencia constante en la vida del poeta, una obsesión que nunca deja de pulsar en su pecho. A lo largo de esta primera rima, el poeta se presenta como un ser que se siente marcado por el amor, como si estuviera destinado a sufrir por algo que no puede poseer, algo que le escapa entre los dedos como arena fina. Este amor, aunque aparentemente desinteresado y puro, se encuentra indisolublemente ligado a la angustia del alma, un alma que se ve atrapada en una red invisible de emociones conflictivas. La esperanza y la desesperación se alternan, como dos fuerzas antagónicas que tiran de él en direcciones opuestas. El concepto de lo inalcanzable se repite a lo largo de la rima. El poeta se ve atrapado en un amor que nunca llega a consumarse, un amor que no pertenece al mundo de lo tangible. La angustia se manifiesta en la imposibilidad de tocar, de poseer, de comprender completamente aquello que se busca. Este amor es más una idea que una realidad, algo etéreo que solo puede existir en el reino de los sueños y los deseos no cumplidos. La frustración que emana de esta rima refleja una experiencia común a todos los seres humanos, que muchas veces persiguen lo que parece inalcanzable y al no alcanzarlo, sufren el vacío que deja esa carencia. El poeta utiliza la sencillez de las palabras, pero lo que realmente conmueve es la carga emocional que ellas contienen. Cada verso está cargado de una resonancia profunda, de una sensación de pérdida que no se puede nombrar, pero que todos reconocemos en lo más íntimo de nuestro ser. Bécquer, en su sencillez, consigue transmitir una angustia universal que traspasa el tiempo y el espacio. La rima y se convierte, así, en un reflejo fiel de la fragilidad del alma humana, esa alma que se enfrenta a lo imposible, a lo inalcanzable, y se ve obligada a navegar en su mar de incertidumbres y anhelos no cumplidos. Lo fascinante de este poema es que, a pesar de su tristeza, no es una súplica ni una lamentación en sí misma. Es más bien una aceptación resignada de esa fragilidad humana. El poeta no lucha contra el dolor, sino que lo reconoce, lo acepta y lo convierte en parte de su ser. El amor, al igual que el sufrimiento, se convierte en una especie de destino ineludible. Cada palabra de Bécquer, aunque sencilla, es un eco de una angustia compartida por muchos. La rima y es, en última instancia, un reflejo de la contradicción humana. Por un lado, el deseo de alcanzar lo que parece inalcanzable; por otro, el entendimiento de que, quizás, esa es precisamente la naturaleza del amor, estar siempre a un paso de ser alcanzado, siempre presente, pero siempre inalcanzable. Este amor no es algo que se pueda conquistar en un sentido físico o material, es un concepto abstracto, algo que solo puede vivirse intensamente en el corazón y en la mente, pero que, por su propia naturaleza, nunca podrá ser poseído o comprendido en su totalidad. La angustia del alma se convierte, entonces, en la manifestación de ese amor incomprendido, ese amor que no tiene respuesta, esa llama que arde sin cesar pero que no ilumina lo suficiente para que el alma encuentre la paz. La belleza de esta rima radica en su capacidad para captar una emoción universal, que todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida: el deseo de algo que parece inalcanzable, el amor por algo o alguien que no podemos tener.
Esta impotencia, lejos de despojarnos de nuestra humanidad, nos conecta más profundamente con los demás, con nuestros semejantes que, al igual que nosotros, sufren por un amor que nunca podrá completarse. Así, Becker logra capturar la esencia misma de la emoción humana, la contradicción entre el deseo de lo inalcanzable y la aceptación resignada de la imposibilidad de alcanzarlo. La rima y, aunque breve, es un canto profundo a esa angustia universal, un testimonio de la vulnerabilidad del alma que, en su búsqueda constante de amor y comprensión, se encuentra a menudo atrapada en su propia fragilidad. Capítulo 2. La fugacidad de la vida. La rima 2 de Gustavo Adolfo Bécquer comienza con una declaración que, en su aparente simplicidad, encierra un profundo sentido de reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida humana. El poeta se enfrenta a la fragilidad de la existencia, a la fugacidad del paso del tiempo, y la lucha por comprender la transitoriedad de lo que se ama, de lo que se siente y de lo que se posee. A través de su lírica, Bécquer da forma a un sentimiento que se extiende más allá de la poesía, abordando una verdad universal: todo es temporal, todo es perecedero. En este segundo poema de rimas, el autor no solo reflexiona sobre la vida, sino que nos invita a ser conscientes de lo que se nos escapa entre los dedos con el simple transcurrir de los días. Desde el primer verso, la rima 2 establece un tono sombrío, casi triste, de aceptación. Aquí, Bécquer no lucha contra el tiempo, sino que lo observa como un espectador consciente, un testigo de su propio paso. La vida se describe como un río que fluye y no se detiene, que arrastra todo a su paso sin detenerse ni por un momento a reflexionar sobre lo que se pierde en ese viaje hacia la muerte. El paso del tiempo es, en este poema, el gran protagonista, el eje alrededor del cual giran los demás elementos de la obra. La naturaleza misma de la vida, en su fluir constante, nos recuerda que lo que tenemos hoy no será necesariamente nuestro mañana. Este es el principio fundamental de la rima 2. La vida es una sucesión continua e ininterrumpida de momentos que se escurren, que desaparecen y se disipan con la misma rapidez con la que llegaron. Rápido se va el tiempo, parece decirnos Bécquer. Esta idea de la rapidez con la que pasan los momentos, sin que podamos aferrarnos a ellos, es tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, Bécquer da un giro único a este concepto. En lugar de sumergirse únicamente en la desesperación ante esta verdad, el poeta parece contemplar la fugacidad con una mezcla de nostalgia y serenidad. Como si, a pesar de todo, hubiera una belleza en el hecho mismo de que nada dure para siempre. Cada momento tiene su propia perfección, pero esa perfección solo existe porque está destinada a desvanecerse, a desintegrarse en la memoria del ser humano. Este enfoque del tiempo como algo que pasa sin retorno nos obliga, en algún sentido, a vivir con mayor intensidad. Porque si todo lo que amamos es temporal, si la belleza, el amor y hasta la juventud se desvanecen con el paso de los días, ¿qué sentido tiene vivir con lentitud o con dudas? La respuesta implícita en la poesía de Bécquer es clara: vivir intensamente, sabiendo que el momento presente es lo único que realmente poseemos. Este poema es, en ese sentido, una invitación a saborear cada instante, a no perder la oportunidad de experimentar plenamente aquello que tenemos delante, porque, en un abrir y cerrar de ojos, ese mismo instante ya habrá desaparecido en la corriente del tiempo. El poeta no se limita a lamentarse por la fugacidad de la vida, más bien, nos insta a reconocer su belleza justamente en su transitoriedad. Esta visión es más que una simple resignación, es una afirmación de que el fin de todo, la muerte, no debe ser temida ni vista como un enemigo, sino como una parte inevitable del ciclo. La muerte, al igual que el nacimiento, es un componente natural e insustituible de la vida misma. Sin la muerte, no habría valor en la vida. Sin el final, no podríamos experimentar la importancia de cada comienzo. Bécquer, a través de esta rima, parece hablarnos de las sombras del alma humana. Nos cuenta que, aunque todos los momentos que vivimos son transitorios, nuestra memoria y nuestra percepción del tiempo los transforman en algo eterno. La memoria, el recuerdo, es capaz de preservar lo que una vez existió, aunque en su forma más esquiva y etérea. Lo que el presente nos niega, la memoria nos lo regala de nuevo, aunque siempre con una distancia que lo hace menos tangible, más intangible. Así, la lucha constante contra la fugacidad del tiempo se convierte en un ejercicio inútil, pero profundamente humano. Todos, en algún momento, deseamos que el tiempo se detenga, que ese instante perfecto no se desvanezca. Pero Bécquer nos recuerda que lo único que realmente podemos hacer es aprender a vivir con esa fugacidad, a abrazarla, incluso a amarla por lo que nos enseña.
En esta rima también se presenta un delicado contraste entre el ser humano y la naturaleza, entre lo efímero y lo eterno. Bécquer no se detiene únicamente en el ser humano, también observa el mundo que lo rodea, las estaciones, las montañas, los ríos y los cielos, y se da cuenta de que, al igual que nosotros, la naturaleza también es víctima de este paso ineludible del tiempo. La flor que florece con exuberancia en la primavera será marchita por el otoño. El río que fluye hacia el mar será devorado por la vasta extensión del océano, y las montañas que se alzan majestuosas serán erosionadas por los siglos. Es esta constatación, de que todo en la naturaleza sigue el mismo ciclo de vida y muerte, lo que permite al poeta vivir con serenidad ante la fugacidad de la existencia humana. Al igual que la naturaleza, los seres humanos también nacemos, vivimos y morimos. Somos una parte más de este ciclo interminable, y, por ello, no hay motivo para desesperarse, sino para aceptar con gratitud lo que cada momento nos ofrece. Al igual que las flores que se marchitan y se deshacen en el viento, nosotros también debemos aprender a vivir con la conciencia de que, en algún momento, nuestro paso por este mundo también se desvanecerá. Pero, al igual que esas flores, nuestra existencia puede ser hermosa en su fragilidad, incluso en su transitoriedad. Es la conciencia de la fugacidad lo que le da sabor a la vida, lo que nos impulsa a ser mejores, a aprovechar al máximo lo que tenemos mientras lo tenemos, a amar con mayor intensidad, a sentir con más profundidad. Cada instante cuenta. Cada momento tiene su valor. La rima 2, entonces, se convierte en una reflexión sobre el tiempo que pasa, sí, pero también sobre lo que sucede mientras ese tiempo fluye. La vida, con sus dolores, alegrías y emociones. Cada día es una oportunidad para vivir, y en el final de todo, lo único que realmente quedará será el recuerdo, preservado en las huellas que dejamos atrás, en la memoria colectiva, en los ecos de lo vivido. Capítulo 3. La búsqueda del alma en la oscuridad. La rima 3 de Gustavo Adolfo Bécquer se adentra en los recovecos más profundos del alma humana, allí donde habitan los temores más oscuros, los deseos no confesados y la búsqueda interminable de un amor que, como una sombra, parece siempre eludir nuestra comprensión. En este poema, el autor toma como referencia la figura del alma errante, esa parte de nosotros que vaga en la oscuridad de nuestros propios sentimientos y pensamientos, buscando una respuesta, un consuelo o un sentido a todo lo que nos atormenta. Pero, al igual que una sombra, el alma errante nunca se encuentra, siempre está al borde de lo inalcanzable, y su búsqueda parece una travesía sin fin. Desde el primer verso, Bécquer introduce la idea de que el alma humana se encuentra perdida, a la deriva en un mar de incertidumbres. El alma busca, pero no sabe lo que está buscando, lo que refleja esa sensación de vacío existencial que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. En su búsqueda constante de respuestas, de amor, de significado, el alma se encuentra atrapada en su propio deseo de entender lo que no puede comprender. Esta búsqueda se convierte en un anhelo perpetuo, una búsqueda sin término, como un eco lejano que resuena en las paredes vacías del corazón humano. Siento en mi alma una sombra, dice el poeta, y esa sombra representa todas las dudas, todos los miedos y todas las incertidumbres que acompañan al ser humano a lo largo de su vida. Esta sombra, al mismo tiempo, simboliza la falta de plenitud, la ausencia de algo que nunca se puede alcanzar por completo. La sombra puede ser vista como la parte oscura de nuestra psique, esa parte que nos persigue pero que no logramos ver con claridad. Está ahí, siempre presente, pero nunca completamente definida. Es el reflejo de nuestras imperfecciones, de nuestra incapacidad para alcanzar lo que deseamos de forma absoluta. A medida que el poema avanza, la sombra del alma se convierte en un elemento cada vez más dominante. El poeta describe cómo el alma parece estar atrapada en un espacio oscuro, cerrado, como un laberinto del que no puede salir. No hay luz que ilumine su camino, no hay respuestas claras que den sentido a sus dudas. Esta oscuridad puede verse como el simbolismo de los momentos de desesperación y vacío existencial que, por lo general, nos asaltan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, esa oscuridad también tiene algo de mágico y misterioso, porque es en la penumbra donde se encuentran las respuestas más profundas, aunque nunca podamos alcanzarlas completamente. La búsqueda de la luz, de la claridad, se convierte entonces en una constante en la rima 3. El alma errante quiere encontrar la verdad, pero no sabe qué forma tendrá esa verdad. ¿Es el amor lo que le da sentido a su existencia? ¿Es el entendimiento de uno mismo lo que proporcionará la paz que tanto anhela? El poeta no tiene respuestas claras, pero sabe que el alma sigue buscando, sigue errando,
sigue viviendo en esa oscuridad con la esperanza de encontrar algo, aunque sea por un breve instante, que le brinde luz. En este poema, Becker también introduce la figura de la música como un elemento simbólico que puede ofrecer consuelo al alma. La música es descrita como una luz tenue, una melodía suave que penetra en la oscuridad, dándole una sensación de calma, de esperanza. Sin embargo, esa música también es efímera, como todo lo demás en la vida. La melodía que al principio parecía clara y reconfortante, pronto se desvanece, dejándonos de nuevo en la oscuridad. Esta representación de la música como algo que llega a nosotros en momentos de angustia, pero que no puede permanecer indefinidamente, refleja la misma naturaleza de los momentos de felicidad y paz que encontramos en la vida, breves, fugaces, pero intensos. A lo largo del poema, el alma parece ser una especie de peregrina que se enfrenta constantemente a la incertidumbre. Busca respuestas en cada rincón, pero cada respuesta parece ser esquiva, como una figura en la niebla que se desvanece cuando intentamos acercarnos a ella. Es esta incertidumbre lo que llena al alma de un deseo insaciable de conocer, de comprender, de poseer algo que le dé sentido a su existencia. Sin embargo, ese sentido sigue fuera de su alcance, como un horizonte lejano que nunca podemos alcanzar. A pesar de la oscuridad que envuelve al alma errante, Becker no ofrece una visión completamente desesperanzada. A través de la sombra y la oscuridad, el poeta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la búsqueda humana. El alma que errante busca respuestas es, en cierto modo, el reflejo de la humanidad en su conjunto, siempre en busca de algo más grande que ella misma, siempre intentando comprender lo que está más allá de sus propios límites. Esta búsqueda, aunque a menudo frustrante, es la esencia misma de la condición humana. La verdadera pregunta no es si encontraremos alguna vez lo que buscamos, sino si podemos aceptar que el viaje es tan importante como la llegada. Es en el camino donde realmente se encuentra el sentido, y no necesariamente en el destino final. La rima 3 también toca la idea de la frustración inherente al proceso de búsqueda. Aunque el alma lucha, aunque se esfuerza por alcanzar algo que le dé sentido, siempre hay una barrera invisible que impide su llegada a la verdad completa. Esta barrera, que podría ser vista como la incompletitud de la condición humana, es al mismo tiempo lo que da carácter a la vida. Si el alma pudiera alcanzar toda la verdad, si pudiera encontrar todo lo que busca, perdería la belleza de la búsqueda misma, de la travesía. La sombra, la oscuridad, el misterio, son lo que hacen que el viaje sea significativo. En conclusión, la rima 3 no es solo una meditación sobre la oscuridad y la desesperanza. También es una reflexión sobre la belleza que se encuentra en la búsqueda constante, en el deseo incesante de encontrar respuestas. Aunque el alma errante nunca podrá encontrar la verdad absoluta, el simple hecho de buscarla la define. La oscuridad, lejos de ser un vacío, se convierte en el espacio donde las preguntas surgen, donde las emociones florecen y donde la vida, en su misterio, cobra sentido. La rima 3 nos recuerda que, en última instancia, somos seres destinados a vagar por la oscuridad, pero que es precisamente en esa oscuridad donde se forjan nuestras más profundas experiencias y aprendizajes. Capítulo 4. La soledad del corazón roto. En la rima 4 de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta aborda un tema tan universal como doloroso, el sufrimiento que provoca el amor no correspondido o la pérdida de un ser querido. La soledad que sobreviene cuando el corazón se rompe, cuando el alma queda vacía y se ve arrojada a la oscuridad del dolor, es el núcleo de esta composición. Bécquer, con su característico estilo melancólico, no solo describe la angustia que provoca el desamor, sino que también refleja cómo este dolor puede ser una forma de condena silenciosa, una cárcel interna de la que es casi imposible escapar. Desde el principio del poema, el poeta hace evidente que el amor, en su forma más pura y más desgarradora, no solo es fuente de alegría, sino también de tormento. En el amor no correspondido, el alma se ve atrapada en una lucha constante entre la esperanza y la desesperación, entre el deseo y la impotencia. Bécquer captura esta paradoja de forma magistral, mostrando cómo el amor puede ser una fuerza tan arrebatadora que, al mismo tiempo que embriaga, también consume. Amar es un dolor profundo, es la premisa de este poema. Y no solo amar, sino el amar sin ser amado, el dar sin recibir. Aquí, la rima se convierte en un grito silencioso de angustia, una súplica que nunca se alcanza a concretar, una llama que se apaga con el viento. El corazón roto, despojado de la esperanza de ser correspondido, queda sumido en la más absoluta de las soledades. Esta soledad no es simplemente la ausencia de compañía,
Es la vaciedad que siente el alma cuando ha dado lo mejor de sí misma sin recibir nada a cambio. Es una herida invisible que se abre en lo más profundo, una herida que nunca cicatriza, porque la respuesta nunca llega. El amor no correspondido, según Becker, es una especie de condena sin fin. No se trata solo de un desamor que se olvida con el paso del tiempo, sino de un vacío interno que perdura, que se convierte en una sombra constante, como una nube oscura que no desaparece nunca. El corazón, acostumbrado al sol del afecto, se ve ahora prisionero de esa sombra, arrastrado por la tormenta del dolor, incapaz de encontrar la paz. Y en esta tormenta, la memoria del amor perdido se convierte en una especie de eco constante, un susurro en el oído que nunca deja de resonar. Pero no es solo la falta de amor lo que duele, sino también el hecho de que esa ausencia parece estar llena de promesas incumplidas. La esperanza, que en su momento se sintió tan viva, ahora se desangra en el tiempo. El amor perdido no solo es la pérdida de un ser querido, sino también de todas las expectativas y sueños que se construyeron alrededor de ese amor. Es la ruptura no solo del vínculo físico, sino de un mundo entero de ilusiones que ya no tienen cabida en la realidad. Sin embargo, Becker, fiel a su estilo poético y a su visión melancólica de la vida, no cae en la desesperación completa. Aunque el dolor es profundo, hay en sus versos una leve sugerencia de que este sufrimiento tiene algo de belleza. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que, en su propia tristeza, el amor no correspondido puede despertar la capacidad de sentir con intensidad. Esta intensidad es la que permite al ser humano experimentar lo sublime, lo verdadero, en su dolor. Aunque el corazón se quiebre, aunque el alma se desgarre, lo que queda es una conciencia profunda de lo que significa amar con todo el ser. A lo largo de la rima 4, Becker recurre a la imagen del corazón herido como un símbolo del amor que, al ser negado, queda marcado por la herida que nunca cicatriza. Esta herida, a pesar de ser invisible, es más real que cualquier otro sufrimiento físico. Porque el corazón roto no es solo un órgano afectado, sino el centro mismo de la existencia emocional. La herida del corazón roto puede no ser vista por los ojos ajenos, pero se siente en cada latido, en cada pensamiento. Y es esta herida la que, paradójicamente, también nos da vida, nos recuerda lo que significa sentir y al mismo tiempo, nos muestra la fragilidad humana. Este poema también habla de la lucha interna que se vive cuando el amor se convierte en sufrimiento. El amor que se da sin esperar nada a cambio puede ser el más puro, pero también el más doloroso, porque nos entrega completamente a la otra persona, sin reservas. El amante que no es correspondido siente que ha dado todo lo que tenía para ofrecer, pero sigue siendo dejado atrás, como una sombra que persigue a la luz sin poder alcanzarla. El dolor, entonces, no solo radica en el amor perdido, sino también en la sensación de insuficiencia, en la idea de que, a pesar de todo lo dado, nada fue suficiente. En este sentido, la rima 4 se convierte en un lamento por las expectativas rotas, por los sueños que se desvanecen en la nada. Pero también es una reflexión sobre la capacidad humana para amar a pesar del sufrimiento. A pesar del dolor, el alma sigue siendo capaz de amar, y ese amor, aunque doloroso, es lo que da sentido a la vida. Si el amor fuera fácil, si nunca sufriéramos por él, tal vez no tendríamos la misma capacidad de apreciarlo cuando lo experimentamos en su forma más pura. En conclusión, la rima 4 de Becker captura la esencia del amor como una fuerza poderosa, tanto creadora como destructiva. El corazón roto se convierte en una metáfora de la vulnerabilidad humana, de la necesidad de amar y ser amado, pero también del sufrimiento que inevitablemente llega con la entrega total. A través de sus versos, Becker nos invita a reflexionar sobre la belleza del amor no correspondido, no como una pena que debemos evitar, sino como una experiencia que, por dolorosa que sea, forma parte de la compleja y rica naturaleza del ser humano. El dolor del corazón roto es, al final, solo una parte del viaje hacia la comprensión más profunda del amor en todas sus formas. Capítulo 5. El alma que vive entre sombras. La rima V de Gustavo Adolfo Becker se convierte en una de las más enigmáticas de su obra. En ella, el poeta se adentra en los territorios más sombríos del alma humana, aquellos que se encuentran más allá de la razón, donde habitan las emociones más profundas y complejas. Esta rima no solo habla del amor, sino de cómo el alma misma se ve atrapada en un constante tira y afloja entre la luz y la oscuridad, entre el deseo y la desesperación, entre la esperanza y la melancolía. Becker aquí parece sugerir que, aunque el ser humano aspire siempre a la luz, a la claridad, lo cierto es que está irremediablemente destinado a vivir entre sombras.
Desde los primeros versos, la rima V introduce la imagen de una sombra que persigue al alma, que se convierte en su fiel compañera. Esta sombra no es algo que se pueda escapar, ni un objeto tangible que se pueda apartar. Es una presencia constante, como una niebla que no permite ver con claridad, pero que tampoco puede ser ignorada. El alma, en su busca por comprender su propio ser, se ve incapaz de avanzar sin ser constantemente acechada por esta sombra. Y aquí, la sombra no es solo un símbolo de la oscuridad, sino también de aquellos miedos, dolores y ansiedades que todos llevamos dentro y que nos acompañan en nuestro caminar por la vida. Becker, a través de sus palabras, nos habla de un alma que vive entre la luz y la oscuridad, que aspira a la paz pero siempre se encuentra atrapada en la tormenta. En este sentido, la sombra que persigue al alma podría verse como una metáfora de la compleja naturaleza humana. El hombre es, por naturaleza, un ser dividido, busca la verdad, pero no puede alcanzarla por completo. Anhela el amor, pero el amor nunca parece ser suficiente. Desea la paz, pero siempre se encuentra en guerra consigo mismo. Esta lucha interna es lo que define la condición humana, y Becker lo expresa de una manera tan sutil y poética que el lector no puede evitar sentirse identificado con la descripción del alma errante que, como él mismo, se ve marcada por la sombra. El alma se encuentra atrapada en su propio deseo de encontrar sentido a la vida. A medida que el poema avanza, esta búsqueda parece volverse cada vez más desesperada. La imagen de la sombra persiste, cada vez más densa y envolvente, como si el alma estuviera destinada a vagar por un laberinto sin salida. Esta sensación de claustrofobia emocional es algo con lo que todos podemos resonar, ya que todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos perdidos, como si estuviéramos buscando algo en la oscuridad sin poder encontrarlo. La luz, que en un principio parecía al alcance de la mano, se va desvaneciendo lentamente, dejándonos solo con la sombra de lo que pudo haber sido. La sombra que persigue mi alma, dice Becker, y con estas palabras nos introduce en una de las imágenes más potentes de toda su obra. La sombra no es simplemente una ausencia de luz, sino una entidad en sí misma, que parece tener vida propia. Esta sombra no solo representa la oscuridad que nos rodea, sino también las emociones que no podemos controlar, la tristeza, el miedo, el arrepentimiento. Son estos sentimientos los que acompañan al alma humana en su camino, sin importar qué tan lejos vayamos o qué tan alto lleguemos. La sombra, en su constante presencia, parece decirnos que nunca podremos escapar de nuestras propias emociones, que siempre formarán parte de nosotros. El alma, por más que busque la luz, no puede evitar sucumbir a la tentación de vivir entre las sombras. El dolor, la melancolía y el sufrimiento son parte de la vida, y aunque el alma aspire a la paz, a la tranquilidad, siempre habrá algo que la atrape en el laberinto de sus propios pensamientos. En este sentido, la sombra representa tanto la parte oscura del alma como la parte incompleta del ser humano. El alma nunca será completamente feliz, nunca será completamente libre, porque siempre llevará consigo esa sombra, esa parte de sí misma que no puede iluminar. La tensión entre la luz y la oscuridad se mantiene durante todo el poema, creando una atmósfera de incertidumbre y desesperanza. El alma busca la redención, pero no sabe dónde encontrarla. A medida que el poema avanza, esta búsqueda se convierte en un deseo casi insaciable de alcanzar algo que parece estar siempre fuera de alcance. Y es precisamente esa distancia, esa separación entre el alma y lo que anhela, lo que genera el sufrimiento. Es la constante sensación de que, por más que nos acerquemos, nunca llegamos realmente a lo que deseamos. A lo largo de la rima V, Becker también introduce la figura del silencio, como un vacío profundo y resonante que llena la vida del alma. Este silencio es opresivo, porque refleja la soledad del alma que no puede comunicarse con el mundo, que no puede encontrar la respuesta a sus inquietudes. El silencio, entonces, se convierte en una metáfora de la incomunicación, de esa barrera invisible que separa al ser humano de los demás y de sí mismo. El alma está rodeada por una quietud que no puede romper, por un silencio que no puede llenar con palabras. Y en ese silencio, las sombras se vuelven más intensas, más inquietantes, como si todo lo que se busca fuera finalmente absorbido por la quietud. El poema también habla de la fugacidad de la vida y de cómo, a pesar de nuestra constante lucha por encontrar la luz, el alma sigue siendo arrastrada por las sombras del tiempo. La luz que buscamos, en realidad, es solo un destello momentáneo, algo que nunca podremos poseer completamente. Y así, nuestra vida transcurre entre la luz y la sombra, entre los momentos de claridad y los de oscuridad,
entre los momentos de felicidad y los de sufrimiento. En última instancia, lo que define nuestra existencia no es lo que alcanzamos, sino cómo vivimos en esa constante oscilación entre los dos extremos. Becker nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida a través de esta rima, sobre la manera en que todos, en algún momento, nos sentimos atrapados entre las sombras. La lucha interna entre la luz y la oscuridad es algo que está presente en cada uno de nosotros, una batalla constante entre lo que deseamos y lo que realmente podemos alcanzar. Pero también hay algo profundamente humano en esta lucha, algo que nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, seguimos buscando la luz, seguimos buscando sentido, aunque nunca sepamos si realmente lo encontraremos. En conclusión, la rima V es una de las expresiones más poderosas del sufrimiento humano en la poesía de Becker. A través de la imagen de la sombra, el poeta nos invita a reconocer la complejidad de nuestra existencia, una existencia que está marcada tanto por la luz de la esperanza como por la oscuridad del dolor. El alma, atrapada entre estos dos polos, se convierte en un reflejo de la condición humana, siempre buscando, siempre errante, siempre enfrentando la dualidad de la vida. Y es precisamente esa dualidad lo que le da forma a nuestra existencia, lo que la hace tan profundamente humana y tan incompletamente llena de significado. Capítulo 6. El amor eterno y la nostalgia del tiempo perdido. En la rima V de Gustavo Adolfo Bécquer, la poesía se tiñe de una melancolía profunda y, a la vez, de una dulzura que solo puede surgir del recuerdo. En esta composición, el poeta se sumerge en una reflexión sobre la fugacidad del tiempo y la permanencia de los sentimientos. Con una mirada nostálgica, Bécquer nos invita a revivir las emociones pasadas, aquellos amores que, aunque ya lejanos, siguen vivos en la memoria del alma. La rima refleja el contraste entre la eternidad de los sentimientos más profundos y la transitoriedad de los momentos que los originaron, creando una sensación de anhelo por lo perdido, por lo que ya no puede volver. Desde el primer verso, el poeta introduce la imagen de lo irrecuperable, de aquello que, aunque fue vivido con intensidad, ya se ha ido, dejando solo el eco de lo que fue. Y es en ese eco donde reside la verdadera esencia de la rima V, la mirada hacia el pasado, la sensación de haber vivido algo tan grande, tan sublime, que ahora, al recordarlo, todo lo demás parece pálido e inalcanzable. Este tipo de amor no es un amor común, sino un amor idealizado, que existe solo en los recovecos de la memoria y que, por esa razón, se convierte en eterno. No importa que el tiempo haya pasado, que las circunstancias hayan cambiado, que las personas ya no sean las mismas. En el recuerdo, el amor sigue intacto, como si nunca hubiera sido tocado por la mano del tiempo. ¿Dónde están esos momentos que nos llenaban de felicidad? Es la pregunta implícita que resuena a lo largo de la rima. La nostalgia es tan profunda que se convierte casi en una forma de dolor, no porque lo perdido sea inalcanzable, sino porque parece haberse esfumado sin dejar rastro. El amor vivido, la emoción experimentada, ya no se puede tocar, pero sigue ardiendo como una llama en el fondo del corazón. Bécquer no solo lamenta lo que ha quedado atrás, sino que también se enfrenta a la conciencia de que esos momentos de felicidad son irrepetibles. La juventud, el amor, los sentimientos puros son como un río que ya ha pasado, y aunque se puede recordar, nunca se podrá revivir de la misma manera. La rima V toca la fibra sensible del lector, porque aborda un tema universal, la pérdida de la juventud y la incertidumbre sobre lo que el futuro traerá. Al igual que el río que fluye y desaparece en el horizonte, el amor, en su forma más intensa y apasionada, también tiene una vida efímera. Solo queda la memoria de lo que una vez fue, como un perfume que ya no se puede oler pero que permanece impregnado en el aire. El poeta, en su reflexión, no hace más que señalar la fugacidad de todo lo que vale la pena, la naturaleza efímera de lo que nos otorga más felicidad. En este sentido, la rima se convierte en una meditación sobre lo que constituye la verdadera esencia de la vida, los momentos que, aunque efímeros, tienen el poder de marcarnos profundamente. El amor en Bécquer, lejos de ser una simple emoción, es una fuerza poderosa que trasciende la temporalidad. En su obra, el amor no es solo un sentimiento que se experimenta, sino una huella que deja una marca indeleble en el alma. Lo que importa no es el amor en sí mismo, sino lo que ese amor hace con nosotros. Nos transforma, nos marca, nos define, y cuando se va, deja un vacío que nunca podremos llenar de la misma manera. Es una herida que no cicatriza, una cicatriz que, aunque nunca desaparezca, se convierte en una parte integral de nuestra identidad. A lo largo de la rima V, el poeta también hace uso de la imagen del amor como algo imposible de atrapar,
como una esencia que siempre está justo fuera de nuestro alcance. El amor que se ha ido, el amor que ya no es, se convierte en un ideal inalcanzable. Y es precisamente esa inalcanzabilidad lo que lo hace tan deseable, lo que lo convierte en una idea perfecta, pero irrepetible. Esta sensación de pérdida se convierte en el eje central del poema, mostrando cómo el alma humana tiende a aferrarse a lo que ya no puede tener, a lo que ha perdido, y cómo esa pérdida lo convierte en algo aún más valioso. Oh, cuán dulce era ese amor, parece susurrar Becker a través de sus versos. Este amor no solo fue hermoso en su momento, sino que se ha ido transformando con el paso del tiempo en algo que ya no existe en el mundo físico, pero que sigue vivo en la memoria. La belleza del amor no solo radica en su experiencia, sino también en su persistencia en nuestra mente, en cómo sigue estando presente, aunque ya no sea parte de nuestra realidad cotidiana. El amor, una vez perdido, adquiere una cualidad mística, como si se elevara por encima de lo mundano, convirtiéndose en algo casi divino, algo que solo puede ser alcanzado a través del recuerdo. El poema también sugiere que la misma nostalgia, por paradójico que parezca, es una forma de amor. El hecho de que el alma se duela por lo que ya no puede tener es una prueba de que ese amor sigue vivo, de que, aunque el objeto del amor haya desaparecido, el amor mismo permanece. La nostalgia no es solo un recuerdo melancólico, sino un reflejo de lo que ese amor fue, de su poder para marcar al ser humano y dejar una huella que se resiste a desvanecerse. En este sentido, Becker nos invita a ver el amor no solo como una experiencia del presente, sino como algo que trasciende el tiempo y el espacio, que se convierte en una parte integral de quienes somos. Pero, en este proceso de rememorar lo perdido, también surge la duda, la inquietud sobre lo que queda cuando el amor ya no está presente. ¿Qué hacemos cuando todo lo que amamos ha quedado atrás? ¿Qué queda cuando la juventud se desvanece, cuando los momentos de felicidad se disuelven en el olvido? Becker responde con una sutil implicación: lo que queda es la memoria, lo que queda es el eco de lo vivido. Aunque no podemos volver a lo que fue, seguimos siendo quienes somos gracias a esos momentos, a esos amores que ya no existen en el mundo tangible, pero que siguen marcando nuestra existencia. Así, la rima bi se convierte en una profunda reflexión sobre la memoria, el amor y el paso del tiempo. Nos recuerda que, aunque todo lo que amamos se desvanezca, no hay mayor tesoro que los recuerdos que esos momentos nos han dejado. Porque, al final, son esos recuerdos los que mantienen viva la llama de lo que fue, lo que nos permite seguir adelante, aunque el amor ya no sea más que un suspiro en el viento. En conclusión, la rima bi de Becker es un canto a la eternidad de los sentimientos, a la perdurabilidad del amor que, aunque se haya ido, sigue estando presente en cada rincón de nuestra alma. A través de sus versos, Becker nos muestra que el amor no necesita de la presencia física para existir. Solo necesita de la memoria, de ese poder intangible que nos permite seguir amando incluso cuando ya no podemos tocar lo amado. La nostalgia no es solo una tristeza, sino una forma de rendir homenaje a lo que fue, de mantenerlo vivo en el tiempo. Capítulo 7. La búsqueda del alma gemela. En la rima 7 de Gustavo Adolfo Becker, la poesía se adentra en un tema universal, la búsqueda del alma gemela, la persona que, en su presencia, hace que el alma se reconozca y el corazón lata de una manera especial, como si el destino hubiese unido a dos seres para compartir el mismo camino. Este capítulo profundiza en la ilusión de encontrar a esa persona que nos completa, una figura tan idealizada como inalcanzable, pues el amor que expresa Becker es el de un sentimiento sublime y eterno, que se busca en la vida, pero que rara vez se encuentra en la realidad. Desde los primeros versos, Becker invita al lector a una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor y su relación con la búsqueda del alma gemela. El poeta se pregunta si alguna vez será capaz de encontrar a esa persona especial, esa que parece ser la parte que falta en su ser, el otro reflejo de su propia alma. Esta búsqueda no es una simple curiosidad o deseo, sino una necesidad profunda, casi una misión trascendental que define la vida del amante. En el verso se desliza la duda de si realmente existe una alma gemela, si la vida está destinada a compartir esa conexión tan única o si, por el contrario, el destino solo ofrece la ilusión de encontrarla. La imagen que Becker evoca es la de un amor que, a pesar de no haber llegado aún, se siente tan cercano como si ya estuviera presente. El amante es consciente de que hay algo más allá, un amor de proporciones infinitas, pero que se mantiene fuera de su alcance. Este amor se convierte en un ideal, un faro que ilumina su existencia, guiando cada uno de sus pasos en la esperanza de encontrarlo. La conexión que el poeta describe no es de un amor terrenal, sino de un amor casi celestial,
como si el alma estuviera destinada a unirse con la suya propia en un nivel profundo y divino. Pero el amor de Becker no es un amor común, ya que se caracteriza por la ausencia de lo tangible. El alma gemela no se muestra, no se revela con claridad. Más bien, permanece como un misterio, algo que solo puede ser sentido, pero nunca completamente comprendido. La belleza de este amor radica precisamente en su invisibilidad, en lo intangible. El amante sabe que está destinado a encontrarla, pero no sabe cómo, cuándo ni dónde sucederá. La incertidumbre y la espera son partes fundamentales de la experiencia amorosa que Becker describe. A través de sus versos, el poeta nos muestra que el amor verdadero no es algo que se pueda forzar ni controlar. Al contrario, es algo que debe llegar de manera espontánea, de manera que se reconozca instantáneamente como algo predestinado. Esta idea de la predestinación, tan presente en la obra de Becker, se convierte en el núcleo de la rima 7. El amor no es una cuestión de azar o casualidad, sino de destino, de encontrar a la persona que estaba destinada a cruzarse en tu camino, a compartir tu vida. ¿Dónde está mi alma gemela? Es la pregunta que resuena en cada verso de la rima. La angustia de la espera, la desesperación de no saber si esa persona especial existe, se mezcla con la esperanza de que, en algún lugar, en algún momento, ese encuentro se materializará. El poeta parece desear que esa figura idealizada, que ha estado buscando en su mente y corazón, se haga realidad. Sin embargo, a lo largo de la rima, se percibe también la tristeza de saber que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos, y que, tal vez, nunca lo haga. El alma gemela, en este sentido, puede ser más una quimera que una realidad. Es en esta tensión entre el deseo y la desesperanza donde Becker encuentra la esencia de la emoción humana. La búsqueda del alma gemela es a la vez un impulso inquebrantable y una fuente de dolor constante. El amante vive con la constante inquietud de no encontrar nunca lo que tanto anhela, de que la promesa de ese amor sublime quede siempre fuera de su alcance. La rima 7, por tanto, no solo se presenta como una reflexión sobre el amor, sino también sobre las aspiraciones humanas, sobre la eterna lucha por alcanzar lo perfecto, lo imposible. El amor descrito por Becker, al igual que la búsqueda del alma gemela, no está exento de sufrimiento. La espera, la incertidumbre, la duda constante, son sentimientos que acompañan a los amantes en su camino. No es un amor que llegue con facilidad, ni un amor que esté libre de obstáculos. De hecho, la misma idea de alma gemela se convierte en un concepto que puede generar frustración, pues la creencia de que existe una única persona predestinada para nosotros puede hacernos sentir que todo lo que no se ajusta a esa visión es, de alguna manera, un fracaso. Sin embargo, la poesía de Becker nunca es pesimista, y en el caso de esta rima, aunque la búsqueda del alma gemela parezca una misión casi imposible, hay algo profundamente hermoso en el anhelo mismo. El amor que no se ha alcanzado se convierte en un símbolo de todo lo que es posible, en una esperanza que nunca se desvanece. El amante sigue buscando, sigue deseando, sigue creyendo en la existencia de ese ser especial, aunque la vida misma le haya mostrado muchas veces que el amor no siempre se presenta como un sueño hecho realidad. El amor es idealizado por Becker, pero también es profundamente humano. Es el sueño de encontrar algo más allá de lo cotidiano, un amor que sea puro, completo, eterno. Aunque el poeta parece sugerir que este amor no siempre llega, también señala que el proceso mismo de buscarlo es lo que otorga sentido a la vida. La belleza de la búsqueda radica en que, en su empeño, el amante se eleva por encima de sí mismo, se convierte en una persona más completa, más consciente de sus propios deseos y anhelos. Al buscar el alma gemela, busca también la perfección dentro de sí mismo, lo que lo hace crecer como ser humano. En conclusión, la rima 7 de Becker es una reflexión profunda sobre el amor y su relación con la búsqueda del alma gemela. Aunque el amor pueda parecer inalcanzable, la belleza de la búsqueda, de la espera, reside en la esperanza constante de encontrar algo sublime y perfecto. En esta rima, Becker logra capturar la esencia de lo que significa amar profundamente, una mezcla de deseo, frustración y esperanza infinita. Es un amor que, aunque no siempre se cumple, jamás pierde su poder de inspirar, de mover y de transformar al que lo siente. Capítulo 8. El amor no correspondido. En la rima 8 de Gustavo Adolfo Becker, el poeta explora uno de los temas más dolorosos y universales del amor, el amor no correspondido. Esta rima se sumerge en las emociones de desdicha y angustia que surgen cuando un corazón se entrega sin reservas a alguien que no devuelve ese sentimiento, una situación que, a pesar de su tristeza,
es también una de las experiencias más humanas que podemos vivir. La poesía de Becker en este capítulo es como una especie de lamento, en el que el amante expresa su dolor por no recibir el amor que tanto anhela. En sus versos se entrelazan la pena y la aceptación, una aceptación que, aunque llena de tristeza, refleja la resignación ante lo inevitable. El poeta sabe que su amor es inalcanzable, que no puede hacer nada para cambiar la indiferencia de la otra persona, pero a pesar de ello, su corazón sigue latiendo con la misma intensidad. Becker describe con delicadeza cómo, al ser rechazado, el alma del amante se llena de un vacío profundo. La sensación de ser invisible, de que sus sentimientos no importan, se convierte en una angustia constante. La pasión que se siente en este amor no correspondido no tiene un receptor, no tiene una respuesta, y eso convierte al amor en algo que consume y destroza al mismo tiempo. El amante, en su soledad, siente que su afecto se disuelve en el aire, como si fuera un suspiro que nunca llega a ser escuchado, una emoción que se desvaneció sin dejar huella en el otro. Este amor no correspondido también despierta una sensación de desesperanza en el corazón del poeta. En la rima 8, el amor se convierte en una lucha desigual, donde el deseo de ser correspondido es constante, pero nunca se cumple. La ausencia de reciprocidad convierte la pasión en sufrimiento, y el dolor del amante se magnifica con cada pensamiento dedicado a esa persona inalcanzable. Este sentimiento de desdén es como una sombra que persigue al amante, al que le resulta casi imposible escapar de él, incluso cuando desea olvidar. El poeta no solo describe el sufrimiento físico y emocional que se experimenta al amar sin ser amado, sino que también refleja el proceso de aceptación que, tarde o temprano, debe ocurrir. La rima 8 nos habla de la herida que deja el amor no correspondido, pero también de la resistencia del alma humana ante el dolor. A pesar de la tristeza que causa el no ser correspondido, el amante sigue siendo capaz de amar. La pasión no se extingue, aunque el objeto de ese amor no lo reconozca. La rima refleja cómo el amor puede ser, a pesar de todo, un sentimiento que permanece vivo y persistente, una llama que no se apaga fácilmente, aunque no reciba respuesta. En este capítulo, Becker también introduce la idea de que, en algunos casos, el amor no correspondido puede llegar a ser una forma de belleza trágica. A pesar de todo el sufrimiento que implica no ser amado, el propio amor se eleva a una especie de pureza, como si el acto de amar, sin importar la falta de reciprocidad, fuera en sí mismo un acto sublime. Esta visión del amor no es nueva en la poesía romántica, pero Becker la maneja con tal delicadeza que invita al lector a reflexionar sobre las complejidades del amor en su forma más pura y, a la vez, más dolorosa. El amor no correspondido, en la rima 8, se convierte en una experiencia tan profunda que trasciende el simple deseo de ser amado. Al no ser correspondido, el amante se enfrenta a sí mismo, a sus propias emociones y a su vulnerabilidad. La angustia de ser ignorado se convierte en una forma de autoconocimiento, de enfrentarse a la cruda realidad de que el amor no siempre es justo o equilibrado, pero sigue siendo uno de los motores fundamentales del alma humana. Además, el poeta nos recuerda que el amor, incluso en su forma más dolorosa, no pierde su valor. Aunque el alma del amante esté marcada por el sufrimiento, el amor sigue siendo un acto de valentía. En este capítulo, Becker muestra cómo el amor puede ser un desafío emocional, un camino arduo en el que, a pesar de las adversidades, la belleza del sentimiento persiste. El amor no correspondido, en su amargura, también es capaz de elevar al amante a una mayor comprensión de sí mismo y de la vida misma. Aunque el sufrimiento parezca infinito, el poeta nos deja entrever que, en cierto modo, este amor no correspondido también es una forma de amor puro. El tono melancólico y desgarrador de la rima 8 refleja una verdad dolorosa. El amor no siempre es justo, y el alma no siempre recibe la reciprocidad que espera. Pero también, a través de esa misma verdad, Becker nos habla de la grandeza del alma humana, que, a pesar de la desilusión, sigue siendo capaz de amar con la misma intensidad, sin importar si ese amor será correspondido o no. La rima 8 se convierte en un canto a la pureza del amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio, pero que, a pesar de todo, sigue siendo un faro en la vida del amante. En este capítulo, entonces, el amor no correspondido se presenta como una paradoja. Es fuente de dolor, pero también de belleza. El amor, aunque no se vea reflejado en los ojos del otro, sigue siendo una fuerza poderosa, que forma parte de la esencia de quienes amamos. Capítulo 9. La fatalidad del amor. En la rima 9 de Gustavo Adolfo Becker, el poeta aborda la idea del destino inevitable del amor, esa sensación de que, sin importar lo que hagamos,
hay fuerzas más allá de nuestro control que nos conducen hacia un amor determinado. Es una reflexión sobre la fatalidad, esa percepción de que el amor, como una fuerza cósmica, tiene el poder de marcarnos, de guiarnos hacia un encuentro predestinado, pero también de llevarnos hacia el sufrimiento inevitable. El poeta comienza la rima con una duda existencial, como si la pregunta fuera una interrogante universal: ¿es el amor algo que se escoge, o es algo que está predestinado, que simplemente ocurre sin que podamos evitarlo? En este capítulo, el amor se convierte en un fenómeno incontrolable, una fuerza que arrebata la voluntad del ser humano, sumiéndolo en la entrega total. Para Becker, el amor no es una simple elección, sino una obligación que se impone a quienes lo sienten. Es una experiencia que no puede ser ignorada, una pasión que no se puede contener. La fatalidad se presenta como un engranaje que avanza sin que el alma pueda oponer resistencia. El poeta siente que el amor lo arrastra, como si fuera parte de un destino del que no puede escapar. Aquí, el amor se define como un lazo invisible que nos une con otro ser, que nos atamos a él sin saberlo, y que nos condena, de alguna manera, a compartir una vida con alguien, aunque esta unión no siempre sea posible o deseada. Es una paradoja que Becker expresa de manera profunda, porque el amor no siempre trae consigo la felicidad. De hecho, a veces, la fatalidad del amor puede conducir a la desdicha, al sufrimiento de no poder estar con quien se ama, de estar atrapado en una relación destinada al fracaso. Becker utiliza la imagen del amor como un viento impetuoso que no pide permiso para entrar en nuestras vidas. Se trata de un sentimiento arrollador, que no deja espacio para la duda ni para la reflexión. Es una fuerza que nos toma por sorpresa, nos envuelve con tal intensidad que nos resulta casi imposible escapar. En este sentido, la fatalidad del amor está vinculada a la idea de que el corazón no siempre tiene el control sobre lo que siente. El amante se convierte en un espectador de su propio destino, como si estuviera condenado a seguir un camino trazado por fuerzas externas, sin poder cambiar el rumbo. La fatalidad, en la rima 9, también se ve reflejada en el hecho de que el amor puede surgir en momentos inoportunos, cuando ya no podemos hacer nada para evitarlo. Tal vez ese amor surge cuando estamos en otra relación, cuando el tiempo ya ha pasado o cuando el corazón ya se ha cerrado. Becker nos muestra que, en estos casos, el amor no se detiene ni se adapta a nuestras circunstancias. Es como una fuerza salvaje que se impone, que no entiende de horarios ni de razones, y que actúa de acuerdo con una lógica que escapa a nuestra comprensión. La fatalidad del amor también está marcada por su carácter irremediable. Una vez que el corazón ha sido tocado por esta fuerza, no hay vuelta atrás. El amante sabe que ha quedado atrapado en esa red invisible, y aunque quiera liberarse, el amor sigue siendo una presencia persistente, como una sombra que lo acompaña. En este sentido, el amor no solo es una experiencia que nos eleva, sino también una que nos arrastra hacia una especie de condena silenciosa, de sufrimiento sin remedio. Esta sensación de inevitabilidad está relacionada con la visión romántica del amor, en la que los sentimientos no son algo que se puedan controlar, sino algo que nos sobrepasa. Becker, en este capítulo, nos lleva a reflexionar sobre la imposibilidad de escapar del amor. A veces, el amor nos encuentra en momentos inesperados, y nuestra vida se ve transformada por él. Incluso cuando deseamos que el amor se desvanezca, cuando deseamos dejar de sentir, nos damos cuenta de que esa emoción no nos abandona. La fatalidad del amor es una constante que define nuestra existencia, una fuerza que no pregunta, que no espera, sino que se impone de manera arrolladora. Sin embargo, este amor fatal no es necesariamente negativo. Aunque Becker lo describe con un aire de fatalismo y angustia, también hay belleza en el hecho de que el amor nos eleva a nuevas alturas, nos cambia profundamente. El amante se enfrenta a su destino con valentía, aunque no pueda evitar el sufrimiento que viene con él. En la rima 9, la fatalidad del amor se convierte en un tema profundo y reflexivo, que cuestiona la autonomía del individuo ante el poder del destino y la emoción. Es posible que el amor, en esta rima, sea una lección sobre la vulnerabilidad humana, sobre nuestra incapacidad para controlar las pasiones que nos definen. Becker parece sugerir que el amor, por más que deseemos ser dueños de él, es algo que nos supera, algo que escapa a nuestra razón y a nuestro control. Pero, en su inevitabilidad, el amor también nos ofrece una profunda conexión con lo que somos, con nuestras emociones más puras y auténticas. En conclusión, la rima 9 de Becker reflexiona sobre el destino que nos otorga el amor, un amor que no puede ser evitado ni manipulado. La fatalidad del amor es una de las características más marcantes de la poesía romántica, y en esta rima,
Becker logra plasmar la angustia, la belleza y la inevitabilidad que lleva consigo el enamorarse. El amor no siempre llega en el momento adecuado, ni de la manera que deseamos, pero su presencia es imparable, su influencia innegable. La fatalidad del amor es, en última instancia, una fuerza poderosa que transforma la vida del amante, llevándolo por caminos desconocidos, sin retorno, pero también llenos de la intensidad de la pasión. Capítulo 10. La sombra del olvido. En la rima X, Gustavo Adolfo Bécquer nos sumerge en un tema que se entrelaza con la pérdida y la nostalgia, la sombra del olvido. En esta rima, el poeta trata el doloroso paso del tiempo y el olvido inevitable que se cierne sobre todos los momentos y amores pasados. A través de una mirada melancólica y reflexiva, Bécquer profundiza en cómo el tiempo, aunque parezca sanar las heridas, también borra las huellas de lo vivido, dejando tras de sí un eco débil de lo que alguna vez fue intenso y real. La poesía de Bécquer en este capítulo tiene un tono sombrío, como un susurro de tristeza que se extiende a lo largo de sus versos. El poeta sabe que el olvido es una fuerza poderosa, que poco a poco diluye los recuerdos, hasta convertirlos en sombras difusas de lo que fueron. Al principio, el amor parece eterno, como si fuera una llama que jamás se extinguiría, pero el paso del tiempo lo va reduciendo a un suspiro, a una memoria tenue que, con el tiempo, se desvanece. El olvido, que parece ser una condena para aquellos que han amado, se convierte en un personaje implacable que va borrando, poco a poco, lo que alguna vez fue importante. Bécquer, en este capítulo, presenta la dolorosa aceptación de que, a pesar de la profundidad de los sentimientos que pudieran haberse experimentado, la memoria humana no es capaz de retener todo. Los momentos de amor, las emociones vividas con intensidad, se disipan como el viento que arrastra una hoja al final del otoño. Este olvido es como una niebla densa que se va asentando sobre la mente del amante, cubriendo los recuerdos de los días felices y de los encuentros apasionados. Con el paso de los años, lo que fue un amor ardiente se convierte en una leve impresión, como una huella en la arena que se borra con cada ola que pasa. En la rima X, el olvido no solo se presenta como una fuerza externa, sino como una necesidad dentro de la naturaleza humana. El poeta muestra cómo el corazón, aunque a menudo trate de resistirlo, debe aceptar que no puede aferrarse a todo lo vivido. El olvido se convierte, entonces, en una especie de liberación, un paso hacia la paz interior, aunque sea a costa de la desaparición de lo que más amamos. Esta reflexión sobre la fugacidad de la memoria y el amor nos lleva a entender que, en cierto modo, el olvido es un acto de supervivencia, una manera en la que el alma se defiende del peso abrumador de los recuerdos. Pero Bécquer también plantea una contradicción. El olvido, aunque necesario, siempre llega acompañado de un sentimiento de dolor. La idea de que algo tan intenso y real pueda desvanecerse, convertirse en una sombra, es una realidad triste. A través de sus versos, el poeta expresa esa sensación de vacío que queda cuando el recuerdo de un amor se borra, como una parte de uno mismo que desaparece sin dejar rastro. El alma del amante se siente herida por el paso del tiempo, como si el olvido no solo arrancara los recuerdos, sino también la esencia misma de lo que ese amor significó. A lo largo de la rima, la imagen del olvido se mezcla con el deseo de revivir los momentos perdidos, pero también con la resignación de que el tiempo es más fuerte que nuestra voluntad. El poeta sabe que, aunque se afane por recordar y revivir esos instantes de amor, no puede escapar del proceso natural de la vida. Todo cambia, todo se desvanece, y el olvido se impone como una ley inquebrantable. Los rostros, los gestos, las voces y las palabras se desintegran lentamente, hasta quedar reducidos a sombras y ecos, como si nunca hubieran existido. Es la triste ley de la existencia, la memoria humana es limitada, y el olvido, aunque doloroso, es inevitable. En este capítulo, Bécquer también muestra cómo el amor perdido, aunque se desvanezca en la memoria, deja una huella imborrable en el alma. Aunque el olvido borra las huellas físicas del amor, el sentimiento de haber amado queda en el interior, como una marca indeleble que nos define. El olvido no puede borrar lo que se siente en lo profundo del ser, y aunque la mente se olvide de los detalles, el corazón sigue guardando el eco de lo vivido. La rima X, entonces, no solo habla del olvido, sino de cómo ese olvido nos transforma, cómo nos deja con una sensación de vacío, pero también con una comprensión más profunda de lo que es amar. Es interesante cómo Bécquer, a lo largo de esta rima, utiliza la idea del olvido como un proceso natural que afecta a todos por igual, sin excepción. El amor, aunque pueda ser un sentimiento intenso y eterno en el momento en que se experimenta, se ve arrastrado por la corriente del tiempo.
Esta aceptación del olvido, aunque dolorosa, también implica una cierta liberación, porque al dejar ir el pasado, el alma puede encontrar espacio para nuevas experiencias, para nuevas emociones. Sin embargo, esa misma liberación siempre está marcada por la tristeza de que lo amado se haya desvanecido. La rima X es, en última instancia, una meditación sobre la fragilidad de la memoria y la dificultad de mantener lo que amamos en un mundo que avanza constantemente. Es un canto al tiempo, ese monstruo devorador de recuerdos, que nos recuerda que todo tiene su ciclo, que nada permanece para siempre. A través de esta reflexión sobre el olvido, Becker no solo nos invita a aceptar la impermanencia de la vida, sino que nos deja con una sensación de nostalgia, de una belleza melancólica que queda en el alma del amante, incluso cuando el amor ya ha desaparecido. En resumen, la rima X es una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la inevitabilidad del olvido. Becker logra transmitir la tristeza de perder lo amado, pero también ofrece una visión de aceptación, de cómo debemos dejar ir lo que ya no podemos retener. Aunque el olvido borre los recuerdos, no puede borrar la huella emocional de lo vivido, y eso, en sí mismo, es una forma de perdurabilidad. A través de esta rima, el poeta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y el amor, y sobre cómo debemos aprender a vivir con la belleza de lo que fue, incluso cuando ya no está. Capítulo 11. El eco de la soledad. La rima 11 de Gustavo Adolfo Bécquer nos introduce en un sentimiento profundo y sombrío, la soledad. A través de sus versos, el poeta se sumerge en la experiencia del vacío emocional que deja la ausencia de un ser querido, aquella sensación de que el alma queda despojada de su razón de ser. La soledad en este capítulo no es simplemente el estar solo en un espacio físico, sino una soledad interna, una desconexión con el mundo, con los demás, con todo lo que alguna vez significó algo. Bécquer explora el eco de esta soledad, que resuena en lo más profundo del corazón humano, haciendo que el individuo se sienta perdido, como una sombra que vaga en un mundo lleno de gente, pero vacío de conexión genuina. La rima comienza con una declaración de desesperanza, como si el poeta se encontrara atrapado en un círculo interminable de angustia. La imagen de la soledad se presenta como algo omnipresente, algo que va más allá de la falta de compañía. Es una presencia constante que envuelve al alma, que va más allá de la distancia física y se convierte en una separación emocional, un muro invisible que aleja al individuo de su entorno. Bécquer describe esta soledad con una precisión que corta profundamente, como si pudiera verse la huella de cada momento de vacío en las líneas de sus versos. La soledad se convierte en un estado emocional que define la existencia del amante, que se ve incapaz de encontrar consuelo ni en la compañía de otros, porque lo que realmente le atormenta es una soledad interna que no se puede llenar con palabras ni gestos. A través de su poesía, Bécquer transmite la dolorosa sensación de estar incompleto, como si una parte esencial de sí mismo se hubiera ido para siempre, dejándolo en un estado de vacío perpetuo. La soledad, aquí, es como una sombra que persigue al alma, una sombra que no desaparece ni con la llegada de nuevos amores ni con el paso del tiempo. No importa cuántas veces el amante intente encontrar la paz, la soledad siempre regresa, como un eco lejano que resuena sin cesar en la mente y en el corazón. Bécquer utiliza la imagen del eco como un símbolo poderoso de la soledad, un sonido que se repite una y otra vez, sin que nadie lo escuche, como una voz que pide ser escuchada pero que es ignorada por el mundo. En esta rima, el poeta también reflexiona sobre la irreparabilidad de la pérdida. La soledad es una herida que no puede ser sanada, un dolor que no tiene remedio. En el momento en que el amor se ha ido, la vida se siente vacía, despojada de su sentido. El amante, entonces, se ve condenado a vagar en su propio interior, buscando algo que lo complete, pero sin encontrarlo. Cada intento de llenar ese vacío parece inútil, como si el alma estuviera destinada a permanecer vacía, a sentir siempre esa ausencia de lo que una vez fue. Pero la soledad no solo se experimenta como un sufrimiento. Bécquer también nos invita a reflexionar sobre cómo la soledad puede traer consigo una forma de revelación. En la quietud de la soledad, cuando el ruido del mundo se apaga, el poeta encuentra una oportunidad para la introspección, para el encuentro con uno mismo. La soledad, entonces, se convierte en un espejo, un espacio donde el alma puede observarse sin las distracciones de la vida cotidiana. Es en la soledad donde, a menudo, se descubren las verdades más profundas de nuestro ser, donde se enfrenta uno a sus propios temores, deseos y contradicciones. Aunque esta reflexión está teñida de tristeza, también contiene un dejo de luz, una chispa de autocomprensión que solo se puede alcanzar a través del aislamiento. A lo largo de la rima,
Becker parece sugerir que la soledad es tanto una condena como una oportunidad, un espacio de dolor y de revelación simultáneamente. El amante, al estar solo, se enfrenta a su propia vulnerabilidad, a su necesidad de amor y de conexión. Pero también se enfrenta a la fuerza de su propio ser, a la libertad que la soledad ofrece, aunque esta libertad esté marcada por la angustia de no poder encontrar consuelo. El poeta nos muestra que la soledad es un viaje profundo hacia uno mismo, un viaje que nos obliga a mirar en nuestro interior y a enfrentarnos a las partes más oscuras de nuestra alma. A través de la rima 11, Becker también subraya la paradoja del amor y la soledad. El amor, que normalmente se percibe como la respuesta a la soledad, a menudo está marcado por la ausencia, por la incertidumbre, por el hecho de que lo amado no siempre está presente o accesible. En este sentido, la soledad del amante no es solo una falta de compañía, sino una falta de la conexión profunda que solo el amor puede proporcionar. El amor se convierte en un anhelo, en un vacío que solo puede ser lleno por otro ser, pero que permanece inalcanzable cuando la otra persona ya no está. Esta tensión entre el deseo de amor y la presencia constante de la soledad se convierte en el núcleo de la angustia del amante. El eco de la soledad, por lo tanto, se convierte en una constante en la vida del amante, una realidad que no puede evitarse ni siquiera por un momento. Y aunque el amante busque en vano llenar ese vacío con otras experiencias o personas, el alma siempre regresa a la misma pregunta: ¿qué es lo que realmente falta? ¿Es la presencia del otro lo que completa al ser humano, o es el amor, en sí mismo, una necesidad interior que solo puede ser satisfecha a través de una conexión profunda con otro ser? En conclusión, la rima 11 de Becker es una reflexión profunda sobre la soledad, una exploración de su doloroso impacto en el alma humana. A través de sus versos, el poeta nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a enfrentarnos a esa ausencia que define nuestra existencia. La soledad no es solo un estado de estar sin compañía, sino una condición emocional que revela nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestros deseos. Es un eco que resuena en lo más profundo del ser, recordándonos constantemente la fragilidad de nuestra conexión con el mundo y con los demás. Capítulo 12. El suspiro del viento. En la rima 12, Gustavo Adolfo Bécquer se adentra en la naturaleza efímera de las emociones y en la fragilidad de la existencia humana. Esta rima se caracteriza por una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la fugacidad de los sentimientos y la inevitabilidad de la muerte. En ella, el viento, ese elemento intangible y perpetuamente en movimiento, se convierte en un símbolo de las emociones humanas, siempre presentes pero siempre cambiantes, imposibles de retener en su totalidad. El poema comienza con una imagen clara, una representación de cómo las pasiones y las alegrías se desvanecen de manera tan rápida y sin previo aviso como el viento que acaricia la piel y se aleja sin dejar rastro. Becker utiliza el viento para describir la transitoriedad de la vida misma. Así como el viento no puede ser apresado, las emociones humanas, especialmente el amor, son como susurros que se disipan con el tiempo, llevándose consigo las huellas de lo que una vez fue. Este sentimiento de pérdida inminente, de que todo lo que amamos está condenado a desvanecerse, impregna todo el poema. En esta rima, Becker nos habla del amor como algo que, aunque es fuerte y verdadero en el momento en que se experimenta, está destinado a ser arrastrado por el viento del olvido. La pasión, aunque viva y vibrante en el presente, es tan efímera como una brisa que recorre un campo, dejándonos una leve sensación de frescura, pero sin dejar algo tangible en su paso. El poeta parece hablar con una resignación que refleja la experiencia humana misma. Nos aferramos a lo que amamos con la esperanza de que sea eterno, pero sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que todo lo que es hermoso y sublime también está destinado a desaparecer. Este capítulo se nutre de una metáfora potente que recorre gran parte de la obra de Becker, la relación entre la belleza y la fugacidad. El viento se convierte en el símbolo de la belleza pasajera, de lo que, aunque es hermoso en su esplendor, se desvanece en el aire como una ilusión. Y aunque el viento puede ser sentido y disfrutado en el momento, no podemos controlarlo ni retenerlo. Del mismo modo, el amor se experimenta con una intensidad que parece consumirnos, pero está fuera de nuestro alcance para sostenerlo de manera permanente. La imagen del viento también invita a la reflexión sobre la levedad de la vida humana frente a la inmensidad del universo. En un mundo tan vasto y tan lleno de fuerzas invisibles, como el viento mismo, el ser humano parece ser solo una brizna que se deja llevar por las circunstancias, por el tiempo, por los cambios que nos rodean. Sin embargo, Becker no cae en una visión fatalista, sino que, a través de su dolorosa aceptación,
El poeta nos invita a valorar la belleza efímera de la vida y del amor precisamente por su fragilidad. El viento, que nos arrastra, también nos ofrece un toque de frescura, un suspiro que nos recuerda que la belleza no reside en la permanencia, sino en la intensidad del momento. En este capítulo, el poeta también contempla la idea de que, aunque el amor se desvanezca como el viento, su huella permanece, no como un recuerdo tangible, sino como un sentimiento profundo que queda grabado en lo más profundo del ser. Aunque la brisa ya no se sienta, aunque el amor haya dejado de arder con la misma fuerza, el eco de lo vivido sigue resonando en el alma del amante. Esta reflexión, al mismo tiempo melancólica y esperanzadora, nos recuerda que todo lo que amamos, incluso cuando se pierde, deja una marca indeleble en nuestro ser. El amor que ya no está puede ser tan fuerte como lo fue en su momento, pero su presencia se convierte en algo más sutil, en algo que solo puede ser experimentado a través de la memoria y la sensación. La naturaleza del viento también refleja la imprevisibilidad de la vida misma. Así como el viento puede cambiar de dirección sin previo aviso, la vida, con sus altibajos, nos lleva por caminos inesperados. Las emociones humanas, como el viento, no pueden ser controladas ni previstas, y es precisamente esta imprevisibilidad lo que les da su fuerza. El viento puede soplar suave y cálido en un momento, y luego convertirse en una tormenta feroz. Del mismo modo, los sentimientos que nacen del amor pueden ser suaves y placenteros en su inicio, pero pueden volverse turbulentos y dolorosos a medida que el tiempo avanza. La vida es como el viento, un constante movimiento entre la calma y la tormenta, entre la alegría y el dolor. Sin embargo, el viento, al igual que el amor, no es simplemente algo que nos sucede sin que podamos influir en ello. En el fondo, Becker parece sugerir que hay una conexión entre el ser humano y el viento. El amor y las emociones, aunque puedan ser incontrolables en su naturaleza, también son una parte esencial de lo que somos. La humanidad no está separada de la naturaleza. Por el contrario, somos parte de ella, y nuestras emociones están tan entrelazadas con los elementos que nos rodean que no podemos ignorarlas. El viento, al igual que los sentimientos humanos, es una fuerza natural, pero también es algo que refleja nuestra propia vulnerabilidad. A través de esta rima, Becker no solo medita sobre la naturaleza del amor, sino también sobre nuestra propia mortalidad. El viento, al igual que la vida, no puede ser detenido. Todo lo que experimentamos, por intenso que sea, está destinado a seguir su curso y desaparecer. No obstante, la belleza de ese proceso radica en su inevitabilidad. Lo efímero es valioso precisamente porque no dura para siempre. La pasión, el amor, las emociones, son como el viento, momentáneas pero intensas, fugaces pero significativas. En este contexto, Becker se aleja de la tristeza y se acerca a una visión más profunda y filosófica de la vida. El amor no es algo que se pueda retener, pero su impacto en el alma es eterno. Aunque el viento se lleva nuestras pasiones y nuestros recuerdos, nunca borra el sentimiento de haber amado, de haber vivido con una intensidad que solo el viento puede reflejar. El alma humana, como el viento, sigue su curso, siempre en movimiento, siempre buscando algo más, pero también dejando atrás una huella que no se desvanece. Finalmente, el capítulo 12 de Rimas es una reflexión profunda sobre la belleza, la fugacidad y la naturaleza del amor. A través de la metáfora del viento, Becker no solo describe la experiencia humana en su relación con el tiempo y la mortalidad, sino que también nos invita a aceptar la transitoriedad de lo que amamos. El amor, al igual que el viento, es algo que se experimenta en su plenitud en el momento, pero que se desvanece sin dejar rastro, dejándonos con una sensación de paz a pesar del dolor. Esta reflexión sobre la impermanencia es una lección de aceptación y serenidad, que nos anima a disfrutar de los momentos intensos, aunque sepamos que están destinados a desaparecer. La verdadera belleza radica en la capacidad de vivir plenamente, sabiendo que cada instante es valioso precisamente porque es efímero. Capítulo 13. El eco del silencio. En la rima 13, Becker nos introduce en el enigma de la soledad, ese estado que, aunque angustiante, también puede ser una fuente profunda de reflexión y entendimiento. A través de sus versos, el poeta pinta la soledad como un eco lejano que resuena en el alma, evocando la ausencia, pero también revelando la verdadera naturaleza del ser humano. La solitaria figura del individuo se convierte en un símbolo de la fragilidad de la existencia, de la lucha por encontrar un sentido en un mundo que muchas veces parece vacío de respuestas. El poema comienza con una reflexión sobre el silencio, esa presencia sutil que llena los espacios vacíos de la vida cotidiana. Becker asocia el silencio con una especie de vacío emocional,
una quietud que a menudo se convierte en el reflejo más puro de la condición humana. La ausencia de sonidos, la falta de palabras, es un espacio donde el ser se enfrenta a su propia introspección, a los ecos de pensamientos y recuerdos que resuenan en el interior. Sin embargo, en este silencio no hay tristeza sola, hay también una oportunidad para el conocimiento profundo de uno mismo. El silencio, aunque pueda parecer un espacio de desesperación, es también un espacio donde la mente puede encontrar respuestas, si se atreve a enfrentarse a su propia verdad. En este capítulo, la soledad no es solo una condición externa, sino también un viaje interior. A lo largo de los versos, el poeta se refiere al eco de la voz humana, que resuena en el vacío, como un símbolo de la permanencia de los sentimientos y las emociones en la mente del ser humano. El eco es una metáfora poderosa, pues es a la vez un testigo de lo que hemos dicho, un vestigio de nuestras palabras que nunca desaparece completamente. Así, el poeta invita al lector a considerar las huellas que dejamos en el mundo, tanto las tangibles como las invisibles, aquellas que se esconden en los rincones más íntimos de nuestra alma. Becker utiliza el eco para hablar del amor no correspondido, esa emoción que persiste a pesar del paso del tiempo y la distancia. El amor, como un eco, continúa resonando en el corazón del amante mucho después de que la fuente que lo originó haya desaparecido. Esta persistencia del sentimiento, su resistencia a desvanecerse, es una de las características más humanas de las emociones profundas. Así como el eco vuelve a nosotros, el amor sigue regresando a la memoria, aunque la persona amada ya no esté cerca. El silencio también se convierte en un espejo en el que el alma puede ver sus propios temores y deseos. A través de esta rima, Becker refleja la dualidad del ser humano. Por un lado, somos seres profundamente sociales, que buscamos la compañía y la cercanía de otros, pero, por otro lado, la soledad es un espacio que también nos define, donde podemos encontrar una cierta paz, un refugio en el que confrontamos nuestra propia existencia. La solitaria figura del amante, que se encuentra solo ante su amor perdido, se enfrenta a la mayor de las incertidumbres. ¿Es posible encontrar consuelo en la soledad, o es esta simplemente un recordatorio constante de lo que se ha perdido? En este capítulo, el poeta también se refiere al eco de la naturaleza. A menudo, Becker utiliza la naturaleza como un reflejo del alma humana, y en esta rima, el viento y los ecos de la naturaleza se presentan como aliados del ser humano en su viaje hacia el entendimiento. La naturaleza, al igual que el amor, responde a nuestras emociones, reflejándolas de una manera misteriosa. En el eco de la naturaleza, Becker ve un paralelo con el alma del amante, que busca respuestas en el vasto e inmenso universo, pero a menudo se encuentra atrapado en la incertidumbre. El eco de la naturaleza, que se repite una y otra vez, es el reflejo de la eterna búsqueda humana de sentido, de respuestas que nunca llegan con claridad, pero que persisten en el alma como una constante. El poeta también utiliza el eco para explorar el tema de la memoria. A menudo, los recuerdos de amores pasados y de momentos felices se convierten en ecos que resuenan en nuestra mente. Aunque intentemos dejar atrás el pasado, los recuerdos regresan como un eco lejano, traídos por las circunstancias o por el simple paso del tiempo. El amor perdido, como un eco, vuelve a nosotros con la misma intensidad que en su momento, pero ahora es solo un susurro, un reflejo tenue de lo que alguna vez fue. Sin embargo, esta presencia del pasado en nuestra mente no es necesariamente dolorosa. A veces, el eco de los recuerdos trae consigo una sensación de melancolía dulce, como una nostalgia por lo que ya no está, pero que vivió con gran intensidad. En su manera sutil, Becker nos muestra que el eco no es solo un vestigio del pasado, sino una constante que nos acompaña en la vida. Los ecos de nuestras emociones, ya sean de amor, de dolor o de esperanza, nos siguen a lo largo de nuestra existencia. Aunque no podamos tocarlos ni verlos, su presencia es palpable, como un murmullo persistente en nuestro interior. Esta reflexión sobre el eco también puede interpretarse como una metáfora de la eternidad. Lo que sentimos, lo que vivimos, nunca desaparece por completo. Aunque el tiempo nos arrebate a las personas y a las circunstancias, lo que hemos experimentado se queda con nosotros, como un eco que sigue resonando en nuestro ser. El poeta, al igual que la voz que emite un eco, se enfrenta a la constante repetición de sus pensamientos y emociones. En la quietud del silencio, Becker encuentra el eco de sus propias experiencias y de sus propios sentimientos. Este eco, sin embargo, no es solo un reflejo vacío, es una presencia que tiene una cualidad casi mística. Nos recuerda que lo que hemos amado, lo que hemos perdido, continúa existiendo en alguna forma, aunque no podamos verlo con nuestros ojos.
El eco del amor perdido, de la tristeza, de la esperanza, sigue vivo dentro de nosotros, y aunque el silencio exterior sea profundo, el eco de nuestras emociones nunca se detiene. Al final de este capítulo, Becker nos invita a aceptar el eco del silencio como una parte de nosotros. En la quietud y en la soledad, podemos encontrar una conexión profunda con nuestra propia esencia, con lo que hemos sido y con lo que aún somos. Aunque el amor y las pasiones sean efímeros, su eco perdura en nosotros, recordándonos que, a pesar de la fugacidad de la vida, somos parte de algo más grande, algo que resuena más allá del tiempo. El eco del amor, de la vida misma, sigue siendo una parte esencial de lo que somos, y aunque el mundo a nuestro alrededor esté en silencio, nuestras emociones siguen hablando, resonando en el espacio que hemos creado en nuestro interior. Capítulo 14. La última sombra del amor. En la rima 14, Becker nos lleva al umbral de una revelación profunda, la sombra que deja el amor una vez que ha partido. Aquí, el poeta reflexiona sobre el fin de un amor, esa etapa dolorosa y silenciosa donde la presencia de la persona amada parece desvanecerse, pero su esencia se queda grabada en el corazón. El amor, como una sombra, no puede ser completamente erradicado. Aunque la figura física se aleje, la huella emocional permanece, como una sombra persistente que sigue a quien ha amado. El poema se adentra en la dualidad de la presencia y la ausencia. En un principio, el amor es luz, es fuerza que llena el alma del amante y convierte al mundo en un lugar vibrante, lleno de sensaciones intensas. Pero, como ocurre con todo lo luminoso, esa luz tarde o temprano comienza a desvanecerse, y lo que queda no es otra cosa que una sombra tenue y misteriosa. La rima describe cómo esa sombra, en lugar de desaparecer, se convierte en parte esencial del alma, un testigo de lo que fue y de lo que nunca volverá a ser. La figura amada, aunque ausente, sigue siendo una presencia en la vida del amante, cuya mente y corazón siguen aferrados a los recuerdos, a los momentos de pasión y alegría compartidos. El poeta utiliza la sombra como símbolo de la inalcanzable perfección del amor. Es una imagen poderosa que nos habla de lo intangible, de lo que ya no es, pero que todavía persiste en la memoria. Esa sombra no solo refleja la imagen de lo perdido, sino que también se convierte en un recordatorio de lo que el amante ha vivido y lo que ha dado. Como una sombra proyectada por la luz, el amor ya no es una llama activa, pero su recuerdo sigue marcando el espacio emocional del amante. Y es en esta transición de la luz a la sombra donde el poeta descubre la complejidad del sentimiento humano. El amor, aunque ya no sea vivenciado de la misma manera, sigue siendo una parte indispensable de la identidad emocional del ser. A medida que el poema avanza, el poeta se enfrenta a la tragedia de esta sombra. En su soledad, el amante busca consuelo, pero encuentra solo la presencia fantasmal de lo que fue. Sin embargo, Becker no presenta esta sombra solo como un signo de pérdida, sino también como una oportunidad para la reflexión. La sombra no es un vacío, es un eco del amor vivido, una prueba de su existencia. Y en ese sentido, puede ser visto como una forma de eternidad, pues aunque el amor en su forma física se apague, su resonancia permanece, de manera indefinida, en el alma del amante. Esta rima también toca la idea del amor como una experiencia efímera, casi frágil. El poeta reflexiona sobre cómo lo que fue tan intenso y real, lo que ocupó cada rincón de la vida del amante, ahora se convierte en solo una sombra, un recuerdo, una ilusión que ya no se puede tocar ni revivir. La idea de la sombra se convierte en una metáfora de la inevitabilidad del tiempo, que transforma todo lo que es tangible en algo intangible, todo lo que es visible en algo que solo se puede percibir a través de la memoria. El amor, al igual que la sombra, tiene una existencia efímera, pero deja su marca en el mundo y en el alma. Becker también usa la sombra para simbolizar el dolor del desamor. La sombra es, en muchos sentidos, una figura que está atrapada en el tiempo, reflejando la nostalgia y la tristeza. La pérdida del amor es como una sombra oscura que se proyecta sobre la vida, una sombra que, aunque se aleja con el tiempo, nunca desaparece por completo. Incluso cuando el amante trata de seguir adelante, la sombra del amor perdido se sigue proyectando en sus pensamientos, en sus acciones, en su forma de ver el mundo. Es imposible desprenderse completamente de ella, pues es la manifestación de lo vivido, de lo amado, de lo que dejó una huella indeleble. Sin embargo, hay una luz oculta dentro de esta sombra. Aunque el dolor es profundo, la sombra también puede ser un recordatorio de la belleza del amor que fue. La intensidad de ese amor, que se proyecta ahora como una sombra, es un reflejo de lo que fue valioso, de lo que fue significativo. La sombra, entonces, no es solo un símbolo de lo perdido,
sino también de lo ganado. La memoria del amor y el dolor que lo acompaña no son algo negativo, sino una parte integral de lo que define al amante. Es en esta reflexión donde el poema ofrece una cierta paz, pues, aunque la figura amada ya no esté presente, lo que esa figura representaba sigue vivo en la sombra que deja atrás. La rima también aborda el tema de la inevitabilidad de la partida. El amor, por su propia naturaleza, está sujeto a las leyes del cambio y la transitoriedad. A veces, el amor se desvanece sin explicación, o se ve alterado por las circunstancias de la vida. Pero, al igual que una sombra que no puede ser evitada, la transformación del amor es parte de su propia naturaleza. El amante debe aprender a aceptar esta transición, a comprender que la luz del amor se apaga en algún momento, pero que la sombra, aunque no lo recree, lo recuerda y lo conserva en su esencia. El poema termina con una reflexión filosófica sobre la naturaleza del amor. Becker se pregunta si es posible encontrar consuelo en la sombra o si ésta solo sirve para reforzar la sensación de pérdida. Es una pregunta sin respuesta definitiva, pues cada ser humano experimenta el amor de manera única. Sin embargo, lo que queda claro es que el amor, incluso en su forma más etérea y sombría, tiene un valor inmenso, pues nos transforma y nos deja huellas que, aunque invisibles, siguen siendo parte de lo que somos. Así, la sombra del amor, aunque a menudo vista con tristeza, se convierte en un símbolo de la profundidad de los sentimientos humanos, de su capacidad para permanecer más allá de la muerte, más allá del tiempo, y de cómo el amor, en todas sus formas, es una fuerza que nunca se apaga por completo. Capítulo 15. La esperanza silente. En la rima 15, Becker nos introduce en una de las emociones más complejas y contradictorias que acompaña al ser humano, la esperanza. Este capítulo se sumerge en el análisis de la espera, esa sensación que combina el anhelo, la ansiedad y la fe en lo incierto. La esperanza, aunque parezca algo etéreo e inalcanzable, es la fuerza que mueve al ser humano a continuar, a no rendirse, a aferrarse a lo que aún está por venir, aunque el futuro no siempre ofrezca garantías. La rima inicia con una reflexión sutil sobre la condición humana frente a la incertidumbre. La esperanza, aquí personificada casi como un espectro que acecha al alma del amante, se presenta como una luz tenue en la oscuridad de la desesperanza. La figura amada se convierte en un faro distante, una posibilidad de redención o de reencuentro, pero no se sabe cuándo ni cómo sucederá. El amante, sin embargo, se encuentra atrapado entre la duda y el deseo, en ese espacio liminal donde las expectativas nunca se cumplen de inmediato, sino que se estiran hacia un futuro incierto. Becker describe la esperanza como una chispa que nunca se apaga del todo, aunque a veces se oculta bajo las sombras de la desilusión. La imagen de la esperanza como una luz débil es un símbolo claro de esa fuerza interior que no cede a pesar de los obstáculos. En los versos, la esperanza no es una emoción desbordante, sino una presencia sutil que acompaña al amante incluso en los momentos más oscuros de su vida. Es el eco de un futuro posible, una vibración lejana de lo que podría ser, pero que aún no se ha concretado. La esperanza no es una certeza, sino una posibilidad, una promesa vaga que se mantiene viva solo en la mente del que la alberga. El poeta recurre a la naturaleza para transmitir el carácter inalcanzable de esta esperanza. En su poesía, la naturaleza siempre se convierte en un reflejo de las emociones humanas, y aquí describe el viento o las estrellas como elementos que representan esa esperanza que se escapa y se escurre como arena entre los dedos. La imagen de las estrellas, tan brillantes pero tan distantes, nos habla de la naturaleza de la esperanza, siempre visible, siempre presente, pero difícil de alcanzar. El amante, que mira al cielo en busca de respuestas, se encuentra con una belleza distante y un misterio que nunca se revela por completo. Esta visión refleja la esperanza misma. Es una guía, pero no un camino claro. En este capítulo, Becker también establece una relación entre la esperanza y el dolor. La espera se vuelve insoportable cuando está acompañada por la ansiedad de no saber si lo esperado se cumplirá. A lo largo de los versos, el poeta revela cómo la esperanza no está exenta de sufrimiento. Al contrario, es un sufrimiento que se alimenta del tiempo, de la prolongada incertidumbre, de la sensación de que algo muy deseado está al alcance, pero que nunca llega. Este dolor no es solo el de la separación o la ausencia de la persona amada, sino el de un amor que nunca se materializa por completo. La espera misma se convierte en una carga, una pesada carga que el alma del amante lleva consigo, alimentando una pasión que parece ser interminable. Pero, al mismo tiempo, la esperanza también se presenta como una forma de consuelo.
A pesar del sufrimiento que provoca, la esperanza nunca abandona al amante. En lugar de sumirse en el vacío de la desesperación, el amante se aferra a ella como a una tabla de salvación. La espera, por dolorosa que sea, se convierte en el anhelo de algo mejor, de un futuro donde el amor y la felicidad finalmente se logren. Esta ambigüedad de la esperanza, que tanto puede dar consuelo como dolor, es una característica fundamental de la naturaleza humana. Y es precisamente esta tensión entre el deseo y la incertidumbre lo que le otorga su poder. Becker, a través de sus versos, parece invitarnos a comprender que la esperanza no siempre es una emoción que trae consigo resultados felices o satisfactorios. Muchas veces, la esperanza está rodeada de dudas y de miedos. El amante, que confía en un reencuentro, se enfrenta a la posibilidad de que ese encuentro nunca se materialice. Sin embargo, aunque la desesperación pueda tomar el control en ciertos momentos, la esperanza nunca se apaga completamente. Es una luz que siempre se reaviva, que nunca deja de titilar, aunque a veces su intensidad sea mínima. Al final de la rima, el poeta introduce la paradoja de la esperanza. Cuanto más fuerte es el deseo, más dolorosa se vuelve la espera. Es como si el alma del amante estuviera constantemente caminando por una cuerda floja, atrapada entre la posibilidad de la realización y el abismo de la desilusión. Y sin embargo, esa tensión constante, esa búsqueda que nunca termina, es lo que otorga sentido a la existencia del amante. La esperanza es la fuerza que lo mantiene en movimiento, que lo empuja hacia el futuro, hacia lo que aún no ha llegado, pero que podría llegar. Es el impulso vital que le da propósito, a pesar de las dudas. En este capítulo, Becker no solo habla del amor, sino de la condición humana en general. La esperanza, esa fuerza intangible que nos mueve, es también la que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Aunque la espera sea dolorosa, es también un acto de fe, una creencia profunda en que lo que deseamos está más allá de lo que los ojos pueden ver. Y en esa espera silenciosa, aunque cargada de incertidumbre, reside la verdadera esencia de la vida misma. Al igual que el amante en la rima, el ser humano se enfrenta a la espera de lo desconocido, sin saber si lo que busca alguna vez se materializará. Pero es precisamente esta incertidumbre lo que le da sentido a su existencia. La esperanza, en su forma más pura, es la que hace que el viaje valga la pena, incluso cuando el destino no está claro. Y así, el poeta nos recuerda que, aunque la esperanza sea un susurro en el viento, nunca debemos dejar de escucharla. Porque en ella reside la promesa de lo que podría ser. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Si disfrutaste de este recorrido literario, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros para seguir explorando juntos más obras clásicas y profundas. No olvides suscribirte, compartir y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando más contenido para ti.